Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet, los que estamos aquí en forma presencial, y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo. Si no, sentate ahí con ellos. Vamos a ver allí la palabra de Dios en esta primera reunión, primer domingo del 20-24 de enero. Podemos estudiar, seguimos con este libro maravilloso de 1 Tesalonicenses y vamos a estar viendo el capítulo 2 en el versículo, vamos a ver el versículo 12 en esta oportunidad, en esta noche. Dice la palabra de Dios: para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Lo vuelvo a leer. Para que anduvierais como es digno del Dios que os llamó a su reino y a su gloria. ¿Y cuál es el pedido, la exhortación de Pablo como padre a sus hijos espirituales, los tesalonicenses? Para que anduvierais como es digno del Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Buenas noches. Y vamos a estar hablando justamente tres pasos. En esta noche vamos a ver tres pasos para un andar digno. Tres pasos para un andar digno del Dios que nos llamó. En primer lugar, tenemos que definir la palabra ¿qué es digno? ¿Qué es esa idea? Un andar digno. En primer lugar, digno tiene que ver con apropiadamente. Un andar que sea apropiadamente de ese Dios que nos llamó. Porque a veces uno dice creer en Dios, dice tener una fe, pero no somos dignos de demostrar lo que estamos afirmando con nuestras bocas por medio de nuestros hechos y nuestras acciones. ¿Se entiende? Pues uno dice, sí, yo soy cristiano. Decía mi abuela, si es cristiano en media recta. Quiere decir que más o menos. Entonces, la dignidad tiene que ver con algo apropiadamente, que sea algo valioso de aquel que nos llamó, que es Dios, y de peso. ¿Se entiende? Un andar digno tiene que ver con un andar apropiadamente, valiosamente, de peso, de acuerdo al Dios que nos llamó. En cierta manera, la dignidad es la demostración en nuestras acciones de que Dios es verdaderamente nuestro Dios. ¿Se entiende? Entonces no es lo que decimos, sino es lo que mostramos con respecto a un andar digno. Digno de Él, que se lo merece todo. Él es digno. Entonces mi andar también debe ser digno de acuerdo al Dios que me llamó. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a hablar de el primer paso, y tiene que ver con los pies. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un andar digno. ¿Cómo es un andar digno? Pensemos para graficarlo en nuestros pies. ¿Con qué andamos nosotros? ¿Con qué nos movemos? ¿Cómo vamos y venimos normalmente, Sam? Con los pies. Entonces, el primer paso es para ese andar digno, apropiadamente, valioso y de peso. Vamos a ver un pasaje en Efesios 4:1. Pablo utiliza mucho esta
exhortación a que debemos vivir de acuerdo a lo que proclamamos. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Qué dice Pablo? Que viváis de una manera digna, apropiada, valiosa, de peso, con la vocación con la que habéis sido llamados. También encontramos en Filipenses 1, Pablo utiliza muchas veces esta exhortación a un andar digno, nuestros pies, nuestra conducta, podríamos decir, ¿no? Dice Filipenses 1:27: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Comportaos de una manera digna, apropiada, valiosa, de peso del Evangelio. Nuestro andar debe estar de acuerdo a lo que nos manda los mandamientos del Evangelio. ¿Se entiende? De esa manera nosotros dignificamos a Cristo en nuestra vida. Ahora, hoy que vivimos en un tiempo donde hay tantos evangélicos y la mayoría va a algún evangelio, hay muchísimas denominaciones, ¿no? Pero una de las cosas que trae descrédito al verdadero evangelio, es aquel evangélico que dice ser, pero no vive como tal. Entonces trae el descrédito del evangelio. Y muchas veces te dicen: pero esa persona va a tu iglesia. ¿Por qué está diciendo esto? Porque está diciendo: yo lo conozco y su vida no refleja el hecho de que está en una iglesia evangélica. Porque si se supone que uno va a una iglesia, ¿para qué es? ¿Para estar peor o mejor? ¿Para ser buena persona o peor persona? Si no, ¿para qué vas al evangelio? ¿Cierto? Ese sería el cuestionamiento del incrédulo hacia nosotros muchas veces, ¿no? ¿Y qué dice Juan? Juan, que vivía en la época donde había falsos cristianos, falsos profetas, falsos apóstoles. Primera Juan. Anticristos que habían salido por el mundo desacreditando, en un mundo lleno de denominaciones y tantos grupos. Lo más importante, nos dice 1 Juan capítulo 2 versículo 3, hermanos queridos: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. A ver, porque vamos a la iglesia, dice así. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, porque sabemos de Dios. No, dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Fíjense, si guardamos o obedecemos sus mandamientos. Si yo digo que Cristo es mi Salvador y Señor, tengo que ser obediente al Evangelio, a los mandamientos. ¿Se entiende? Y el hecho de estar en una iglesia no me garantiza
que yo sea un cristiano verdadero. Por eso a veces pasa que las personas están en una iglesia, pero no obedecen el Evangelio, los mandamientos. Ahora, vamos a otro paso. Fíjense el versículo 4. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, fíjate lo que dice, es un mentiroso. Es fuerte lo que dice Juan. El que dice, yo lo conozco a Jesús, yo lo tengo, pero no guarda sus mandamientos, no obedece, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Ven? Juan está pasando un examen para cada uno de aquellos que decían ser lo que no podían demostrar que eran cristianos verdaderos. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y en esto sabemos que estamos en él. ¿Ven? El que guarda, el que obedece su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué es lo que no puede hacer un religioso comparado con un cristiano verdadero? Puede conocer el mandamiento, puede saberlo de memoria, puede enseñarlo, pero no lo puede obedecer. No se sujeta a la palabra. ¿Se entiende? Entonces ahí podemos ver y lo que es la marca. Y fíjense en el versículo 6, va a ir un poquito más, Juan. No solamente la obediencia a los mandamientos nos da la evidencia a nosotros que somos sus hijos, el hecho de guardar sus mandamientos, si no lo hacemos somos mentirosos. Y si guardamos sus mandamientos, el amor de Dios se ha perfeccionado. Y miren lo que dice el 6. El que dice que permanece en él, 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿De qué manera nosotros podemos demostrar que Cristo está en nosotros? ¿Podemos andar como Cristo? Que alguien diga, la verdad que esta persona es como estar con Jesús. Porque lo vemos a Él y lo vemos a Jesús. ¿Qué te parece eso? Nadie puede andar como Él anduvo si no es un hijo verdadero. No puede andar como Él anduvo. Entonces, esto tiene que ver con el primer paso, que tiene que ver un andar que habla de una conducta, que los pies caminan como Cristo. ¿Se entiende? El primer paso para un andar digno es poder caminar como Jesús caminó, tras los pasos de Jesús. ¿Qué te parece? Esa es la meta. No somos perfectos. Estamos en un proceso de transformación. ¿No es cierto, Sam? Metamorfosis, Sam. ¿O no? No somos Jesús, pero tenemos que mirar hacia atrás y decir, no soy lo que era. Cristo ha realizado en mi vida un antes y un después. Cuando miro hacia atrás, soy una sombra ya de aquel viejo Luis que le conoció a los 12 años. Y puedo parecerme más a Cristo. Esa conducta
ese caminar como Cristo es lo que dignifica y es andar digno. ¿Se entiende? ¿Qué es andar digno? Una conducta que camina imitando a Cristo. Decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Entienden? Eso no es religión. Eso es relación y transformación. Seguimos cambiando a la imagen de Cristo. Primer paso tiene que ver con los pies. Una conducta que se condice con Cristo, que camina tras las huellas de Jesús. ¿Qué te parece? ¿Qué religión puede hacer eso? Ninguna, porque están muertas, porque son falsedad y mentira. ¿Viste? Ahora, vamos al segundo paso. Primero tiene que ver con los pies. La conducta que camina como Cristo. La segunda tiene que ver con las manos. Las manos que están comprometidas con el servicio. Manos que se comprometen con el servicio. No es solamente no hacer lo malo la vida cristiana. Es comprometidos a hacer el plan que Dios trazó desde la eternidad para cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 10. No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras, ¿no es cierto? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué dice Colosenses 1:10? Para que andéis como es digno del Señor. Ya lo vimos. Conducta que camina como Jesús, agradándole en todo. Fíjense, segundo paso, dando fruto en toda buena obra. Dando fruto en toda buena obra. Dios nos salvó y nos dejó en la tierra para que llevemos fruto. Le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos: yo os he escogido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Te pregunto, ¿cuánto fruto has producido desde el momento que tú dices haber creído? Y están las iglesias atestadas, llenas de cristianos, dicen ser salvos, pero sin compromiso. Solamente están ocupando una banca en la iglesia. Pero yo no he sido salvo para sentarme en una banqueta y esperar la venida, sino que soy salvo, como dice Colosenses, dando fruto en toda buena obra. ¿Y cómo doy fruto? Comprometido con el servicio. Yo tengo que hacer algo para Cristo. Dios me salvó con un propósito glorioso: servir a Jesús, ser parte de su plan maestro. ¿Se entiende? Y pensando un poquito en el compromiso con Cristo, a veces hay iglesias que tienen 1000 personas, pero si vos haces una encuesta, ¿cuánto de esas 1000 personas
han puesto la mano en el arado y están comprometidos con Cristo. En Estados Unidos, en Argentina, en España, en Japón, donde tú vayas, vas a encontrar el mismo problema. Cristianos salvos, pero sin compromiso. Que están esperando que pase el tiempo y no somos conscientes de que Cristo viene y que Cristo nos va a pedir cuentas desde el momento de haber aceptado a Cristo. ¿Qué hemos hecho para Él? ¿En qué nos hemos comprometido? Y justamente hablando de este punto, vamos a Lucas 9, donde encontramos que el problema a veces de la falta de compromiso, ¿por qué hay tantos creyentes en las iglesias y tan poco compromiso? ¿Qué te parece? Porque en realidad hay un precio para el compromiso. Hay un precio que demanda Cristo para servirle a Él. Hay un precio. Y vamos a encontrar allí en Lucas 9, para poder entenderlo mejor, pies que por medio de su conducta caminan como Cristo, pero también comprometidos con el servicio, manos firmes en el arado. Quiere decir que están comprometidos con la obra. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 57. Mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Ajá. ¿Qué le dijo uno que venía a Jesús? Te seguiré. ¿A dónde? A donde quiera que vayas. Parecía firme, ¿no? Parecía que venía dispuesto a todo. Ahora, ¿qué pasa a veces? Muchas personas me han dicho: yo no me quiero comprometer porque por ahí Dios me pide cosas que yo no quiero dejar. Y claro, pero hay que pagar un precio, si no, no sería digno Cristo, ¿no es cierto? Si fuera tan fácil, tan barato y no tuviera ningún costo, ¿qué dignidad tendría ser siervo de Cristo? Si no, hay que pagar un precio. Y fíjate lo que le dice después de esta afirmación. Versículo 57, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, escucha bien: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Sabe qué le está diciendo? Aquel que le dijo que lo iba a seguir a donde quiera que vaya, te sigo. Yo te quiero decir cuál es el primer precio. Tenés que cortar el lazo material. El lazo material, porque Jesucristo le dice: mira, si me vas a seguir, no tenemos morada permanente aquí. Escuchá, ¿qué dice? Las zorras tienen madriguera. Es un animal. Las aves, ¿dónde están? Nido. Pero el Hijo del Hombre, Dios hecho hombre, no tiene una morada permanente, no tiene casa. Durmió por 3 años y medio con su discípulo, donde lo agarró la noche, debajo de un árbol, debajo de un puente, o alguien que lo cobijó. Eran 13 personas para recibir, bajo la luz de las estrellas, en el frío, en el invierno. Las estaciones las pasó.
las inclemencias las soportó por hacer la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta? Si vos venís porque te interesa algo material, como se enseña hoy el Evangelio de la prosperidad, la gran vida acá en tierra y no la gran vida en el cielo, ¿no? Están predicando otro Evangelio. Y no estamos imitando a Cristo, porque Cristo no tenía dónde recostar su cabeza, siendo que Él era el dueño y el creador del universo. Mía es la plata, mía es el oro, dice el Señor. Todo mío. Sin embargo, yo acá en la tierra, cuando vine, no tenía dónde recostar mi cabeza. Qué tremendo, ¿no? Y si vos querés seguir a Cristo, querés comprometerte con el reino de Dios, tenés que dejar el lazo material de lado. Nosotros hacemos casas para vivir la eternidad, parece. Y cuanto más tenés, más te cuesta salir. Uno no quiere sufrir el calor, sufrir el frío, no quiere estar en la intemperie, no quiere, ¿no es cierto? Y entonces ese es un lazo que nos condiciona. Decía un misionero que trabajó en la selva de Perú muchos años, nos contaba que él, si ganaba un indígena para Cristo, él podía seguirlo al misionero a donde vaya, porque él decía, no tiene nada. Si él tiene su arco y su flecha, donde va a cazar y va a comer. No hay algo que lo ate. Y justamente una de las grandes lecciones que nos deja el Padre Abraham, el Padre de la fe, vamos a Hebreos capítulo 11, porque son cosas que tenemos que volver a refrescar en un mundo materialista, en un mundo que predica el derecho a la fortuna en la tierra. Un evangelio pervertido, como es el evangelio de la prosperidad. Hebreos 11, versículo 9, dice, Hebreos 11, 9, ¿lo tienen? Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Dónde vivió el padre Abraham, Mariano? En tiendas. Tienda, carpa. Ahora, ¿no tenía dinero para hacer semejante casa al palacio? Abraham, que era rico. Mariano. Sí. Isaac su hijo. Jacob su nieto. Pero mirá, lo explica en el versículo 10. ¿Por qué no hicieron una casa, mansión en la tierra? Porque esperaba la ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabe por qué no se hizo la casa Abraham, Isaac ni Jacob, las tres generaciones, y vivieron en tienda? Para poder trasladarse con facilidad a la voluntad de Dios, al lugar donde Dios los llamaba, al propósito que Dios tenía. Y la casa no era un lazo que los ataba, sino una carpa que se movía de acuerdo al propósito y al plan divino. Hoy estamos acá, mañana nos vamos para allá. Sara, juntá las cosas, agarrá los animales, vamos, salimos de acá. ¿Qué te parece? Te seguiré donde quiera que vayas. Las zorros tienen madriguera. Las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.
Así vivió 3 años y medio el Señor. Los discípulos dejaron sus casas, dejaron su familia, dejaron todo para seguir al Maestro. Volviendo a Lucas 9, ese lazo material cuesta. Lucas 9, vamos al segundo ejemplo. Lucas 9, versículo 59. ¿Lo tienen allí? A otro dijo, acá Dios lo va a llamar, sígueme. El primero vino él, por su cuenta. El segundo lo va a llamar Jesús. A otro dijo, sígueme. Pero él dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Acá está el segundo problema para poner el compromiso y la mano en el arado para el servicio. ¿Cuál es? El primero, el lazo material. Pero el segundo lazo es un lazo emocional. Porque este hombre que Jesús lo llama, el pedido que le hace, fíjense cuál es. Permíteme que vaya primero. ¿Y qué le pide? Enterrar a mi padre. Si yo te digo, vení, seguime, y vos me decís, no, pará, perdoná, primero, esperá, está exponiendo claramente que lo que le impide seguir a Cristo ahora, en este momento que te está llamando, ¿qué es? Ese es el lazo emocional con el Padre. Y Jesús sabía que si le permitía que vaya, ¿qué iba a pasar? ¿Qué te parece, Mariano, que iba a pasar? Se iba a quedar ahí. No iba a venir más, olvidar. Hasta que entierre a mi padre. ¿Cuánto tiempo iba a llevar eso? Y eso es uno de los lazos poderosos que muchos no quieren cortar, el lazo con la familia. Y entonces, de esa manera, no siguen a Cristo. Están esperando hasta que muera para gozar de la libertad de seguir al Señor. Fíjate este lazo emocional. Justamente hay un ejemplo que vamos a ver en el Antiguo Testamento, donde hay un llamado igual, similar. Se encuentra en Primera de Reyes 19. Vamos al Antiguo Testamento. Primera Reyes 19. Eliseo, el profeta a Israel, las 10 tribus del norte, está buscando un sucesor. Y lo va a encontrar. Primera Reyes 19. ¿Lo tienen? 19. Entonces, Elías, el profeta de Dios, está buscando un sucesor para que cuando él sea arrebatado, quede un profeta en Israel. Ahora, ¿qué dice Primera Reyes 19? Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba en la última. Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi madre y a mi padre, entonces te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, pues, ¿qué te he hecho yo? ¿Cuál es la diferencia? Que Elías le permite porque
Él quiere terminar una etapa para salir al servicio como profeta de Dios poderoso que se levantará en Israel, los más poderosos del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo. Miren lo que dice el versículo 21. Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes, los sacrificó y con los aparejos de los bueyes coció su carne, le dio a la gente y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Terminó la etapa prolijamente como hijo, sacrificó, ¿sabes qué? Para no volver a tener la tentación de volver de donde Dios lo llamó. Diría Hernán Cortés quemar las naves para que no se vuelvan a España en la inresurrección de la tripulación le quemó el barco. Y si quieren volver, no van a poder volver más, ya no hay con qué retornar. Ahora, volviendo a Lucas 9, este pedido es el mismo prácticamente, ¿no es cierto? Vemos que Eliseo cumplió y sirvió a Jehová. En este caso, la respuesta de Cristo, Lucas 9, versículo 60, mas él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Saben, hermanos, que no hay tiempo para perder. No es que Dios va a estar eternamente esperando al último pecador que se arrepienta y venga a buscar a su iglesia y venga la tribulación sobre esta tierra. Es inminente su retorno. Pero nosotros postergamos el llamado porque pensamos que tenemos infinita vida e infinitas posibilidades. Y el desafío de Dios es: tú ve y anuncia ahora por todas partes el reino de Dios. ¿Qué te parece? Deja que los muertos espirituales entierren a los muertos físicos, pero vos dedicate a proclamar el mensaje de salvación. Tenés el privilegio de acompañarme en esta misión. Tenés que verlo como privilegio. Tenés que amar más a Jesús que a tu familia, que a lo material. Y vamos a la tercer ejemplo, versículo 61. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Ahí está, ¿no? Permíteme despedirme de los de mi casa. Aquí encontramos el ejemplo que hemos leído recién de Eliseo. Pero si uno permite cosas, nunca las va a hacer. ¿Se entiende? Si Dios le permitía ir a despedirse, cada uno recorriendo la familia, haciendo una fiesta, llorando, abrazando, el proceso, no iba a regresar más. Y dice el versículo 62. Pero Jesús le dijo, escucha bien, a este que quería volver a la familia, a la casa: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. El hecho de no cortar el lazo con la casa iba a hacer que este hombre, mientras ponía la mano en el arado, esto es una figura del compromiso en el servicio
para sembrar el reino, el evangelio de Dios, la semilla, cegar y sembrar y cegar la cosecha espiritual, siempre iba a estar como con la mano en el arado, pero con la cabeza y la mente en el pasado. Porque uno, ¿por qué sigue mirando atrás? Porque el Señor Jesucristo dijo: donde está tu tesoro, también estará tu corazón. ¿Qué pasó cuando Lot tenía que salir de Sodoma? El ángel le dijo: corre por tu vida, no mires atrás, porque si miras atrás vas a caer bajo el juicio de Dios. ¿Y quién se dio vuelta? Él salió con su esposa y sus 2 hijas. Y dice que la mujer de Lot, cuando escuchó y el fuego que cayó y el azufre que consumió Sodoma y Gomorra y el humo, se dio vuelta, miró hacia atrás. ¿Sabe por qué se fue al infierno? Porque su corazón, de la mujer de Lot, nunca salió de Sodoma. Salió obligada, pero su corazón quedó y tendría que haber caído ella misma en el fuego. Pero como no fue sincera, quedó en el camino, bajo el juicio divino, convertida en una estatua de sal. ¿Se entiende? Donde está tu tesoro, ¿quién es tu tesoro? Allí también estará tu corazón, lo dijo Jesús. Entonces, la idea es poner la mano, compromiso con el servicio, en el arado, para romper corazones duros con ese arado. Una y otra vez hay piedras que hay que sacar, hay corazones que hay que arar, ir y venir, de acuerdo a la persona que te toque ganar para Cristo. Y después que está abierto el surco, preparada la tierra, arrojar la preciosa semilla del Evangelio. Y después que la semilla está colocada en el surco, hay que regarla y darle crecimiento. Unos son rompedores de surco, otros son sembradores de semilla, otros son regadores y otros son segadores que recogen el fruto. ¿Qué te parece? Este es el reino de Dios. Este es el plan de Dios, maestro. Y nosotros en el siglo que nos toca podemos ser parte de este plan y este propósito, en un andar digno. ¿Cómo es ese andar digno? 3 pasos. Una conducta que habla de los pies que caminan como Cristo. En segundo lugar, comprometido en el servicio, las manos colocadas en el arado sin mirar atrás. Es decir, ya está, ya fue, no vuelvo más. No vuelvo atrás, como dice ese corito precioso, ¿no? No vuelvo más, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y si Dios quiere, el domingo que viene volveremos a ver el tercer paso para un andar digno, que tiene que venir el domingo que viene. Vamos a agradecer a Dios por esta palabra y espero que en este año que está comenzando, en este primer mensaje de enero del 2024, podamos pensar, y sería una gran meta decir: yo quiero andar dignamente de acuerdo a Cristo, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al llamado, de acuerdo al desafío que Dios me dé este año. Quiero hacerlo apropiadamente, valiosamente, que sea algo de peso, que sea más importante que mis planes, mis proyectos y el precio que tenga que pagar. Yo estoy dispuesto a hacerlo por amor a Cristo. Hermanos, que Dios bendiga
su bendita palabra y que pueda ser de bendición.